Hola, estimadas y estimados, bienvenidos a este episodio de Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona. Y mi nombre es Alexis Martínez. Y en este episodio queremos tener una plática muy completa sobre las elecciones judiciales. Estamos a solo unos pocos días de tener esta jornada electoral y pues queremos recalcar tanto los puntos a favor de ir a votar, qué perfiles son los idóneos, qué herramientas hay para que podamos tener un poquito más de conciencia para poder votar de manera también más sencilla, como también los puntos en contra de ir a votar y de todo el proceso en general. Entonces, pues sin más preámbulo, Alexis, podemos empezar. A ti, ¿cómo has visto estas últimas conversaciones que hemos tenido en el episodio referente a la jornada electoral del Poder Judicial? ¿Qué más podrías tú considerar pertinente que recalquemos para ya adentrarnos a estos argumentos a favor y en contra? Muy bien, pues vamos a empezar. Este es el tercer episodio en donde hablamos de la reforma y de las elecciones en el Poder Judicial. Es el episodio con el que cerramos este grupo de episodios, este capítulo de episodios. Creo que nos ha dado mucha reflexión personalmente sobre, primero, cómo funcionan el poder y cómo se va transformando a través de quien está al cargo, y en este caso pues al grado de que hemos llegado a unas elecciones en un poder que nunca había sido tocado o elegido directamente por el pueblo, ¿no? Que es la premisa principal por la cual se hicieron estas elecciones. Considero que como primera vez hay muchos errores. Hay muchas cosas que en la carrera por sacar estas elecciones quedaron de las peores formas, pero al mismo tiempo se me hace muy interesante, más que ser entusiasta, se me hace muy interesante qué va a pasar con las elecciones, qué va a pasar con la gente que queda electa y qué va a pasar con las personas que vamos a ir a votar, si de verdad se van a hacer unas elecciones respetables o simplemente va a ser un nuevo mecanismo de manipulación del poder en este caso por el oficialismo. Sí, no, y creo que algo interesante que estuvimos platicando en estos episodios es, y también retomando lo que platicábamos en el pasado capítulo, que si no lo han visto les sugiero que lo vean, en verdad sí, está muy bueno. Cómo las ideologías también han hecho que tengamos algo demasiado separado. Por un lado, los que dicen tienes que ir a votar y tienes que votar por aquellos perfiles oficialistas que abiertamente hablan que están apoyando al oficialismo, y del otro lado es no vayas a votar porque todo es una manipulación y entonces casi no debemos participar en lo absoluto, claro, para no ser comparsas. Y esa separación tan grande y tan dividida que tenemos ahorita es lo que también ha hecho que mucha gente no podamos informarnos. Yo la verdad ya conozco las boletas, un poquito más adelante vamos a platicar de algunos ejercicios que podemos hacer en línea y todo, y sin embargo yo todavía no sé cómo va a ser la elección, yo no sé cómo voy a llegar, voy a dar mi credencial para que me busquen en el padrón, no sé cuántas boletas me van a dar todavía, al parecer son 6 por 6. Mi sección. No sé bien todavía el tema de los colores, de en qué urna va a ir cada una, o sea, es un poquito complejo y como dices, es la primera vez, hay muchos errores y probablemente los va a haber, pero pues sí queda esa disyuntiva de si ir o no a votar y también qué personas podrían ser idóneas para ocupar esos cargos. Y la otra también preguntarse si esta va a ser la primera y última vez, sí, ¿no? Porque si no me equivoco, estos cargos duran de entre 12 años, me parece, algunos cargos pueden llegar hasta 12 años. Hay algunos que son de 12 años, otros de 10, otros de 6. Son periodos muy largos y no van a cuadrar con las próximas elecciones al Ejecutivo. Entonces, si llega a quedar fuera, en este caso, Morena, ¿qué va a pasar después con esas elecciones? ¿Van a cambiar de nuevo a todos los jueces y magistrados y ministros, como alguna vez lo hizo Zedillo? Entonces, eso es lo que a mí me causa. A ver, te digo que la palabra para mí es curiosidad, definitivamente, por este ejercicio de ver incluso en las casillas si va a haber gente, si no va a haber gente, quién va a ir a votar de mis vecinos, en el caso en la colonia que yo vivo, quién no. Entonces, espero yo que haya una participación notable al menos. Yo creo que en cuestión de protocolos, por lo que sé, va a ser como igual que en las elecciones ordinarias, que llegas, das tu INE, te marcan tu dedo, te registran en el padrón que ya votaste y pasas con tus 6 planillas. Creo que ya cuando ves cuál es el proceso, creo que ya no es tan complicado, más bien como que lo complican en la promoción o la propaganda,
Realmente son 6 planillas, de un lado están hombres y mujeres, cada una va para un distinto cargo, y hay herramientas que igual lo platicamos al final, que acomodan en esa evaluación de esta periodista Viri Ríos, que lo que platicábamos, ¿no? Que el enfoque de esa evaluación pues es el progresismo. Entonces también que hasta qué grado también parte de la sociedad acepta el progresismo, porque por otro lado ya es mal llamado woke, ¿no? Y hay mucha gente como con grupos de intereses empresariales o de partidos que llaman al sabotaje de las elecciones, de que no vais a votar. A mí se me hace un poco absurdo, no el no ir a votar, sino porque ese es parte del derecho de la elección, el abstenerse, pero más bien ese discurso o ese guión que incluso llegué a ver que en algunos canales desde Puebla, Tlaxcala, Yucatán, Sonora, los medios de ese canal pues hicieron un macho para promocionarlo en todos lados, muy a la Fox en Estados Unidos. Sí. Y a mí se me hace, pues la verdad ahí se me hace sí un poco tétrico que manipulen así la información. Se me hace incluso un golpe, un balazo en el pie para ellos mismos, porque a lo largo del tiempo pues lo que han demostrado es que no tienen ningún interés más que el suyo, ¿no? Entonces seguir hablando de eso y repetirlo se me hace como un error para ellos mismos, porque mucha gente, en mi caso, es como, si la persona de este gremio me está diciendo que no voy a votar, creo que lo más lógico sería ir a votar, porque esta gente pues de plano no ha dado una, ¿no? En este tiempo. Sí. Muy complicado, muy complicado todo este rollo. No, totalmente, y algo que podemos también identificar tomando el tema de los medios de comunicación, como dices, a nivel nacional, desde las televisoras locales que tiene esta televisora nacional, se buscó esta campaña en contra de ir a votar y todo. Por otro lado tienes a la otra televisora más poderosa promoviendo únicamente algunas candidaturas porque estuvieron, y de hecho en esta herramienta de evaluación que la vamos a platicar más adelante de Viri Ríos lo comenta. Sí, claro. No, pues estuvo relacionado con esta empresa. Y que han optado algunas candidaturas idóneas a irse con medios independientes, medios locales, a que pues hagan entrevistas, y eso también ha limitado que mucha gente pueda conocer quiénes son las candidatas y candidatos. Y también creo que dentro de su trabajo, pues también está limitado, ¿no? No es como que un candidato te pueda decir, voy a mejorar el sistema, el sistema alumbrado. Sí, ejemplo. No, dentro de algo mismo, no voy a mejorar las instalaciones de todos los del estado. Pues no está dentro de sus capacidades. Entonces lo interesante es saber, pues, qué estás votando y para qué es lo que van a hacer, ¿no? Yo por lo que entiendo es el trasfondo, más que nada, que la acción, a diferencia de un legislativo, de un ejecutivo, es el trasfondo en donde va a trabajar y cuáles van a ser como podría decir como la forma de llegar al proceso, porque los procesos ya están también, ¿no? Todo está en las constituciones locales o en la Constitución Federal, y pues no pueden sobrepasar esos límites, pero híjole, habría que ver, y los que trabajan día a día con los juzgados, los abogados, pues son los que más van a ver el cambio, y las personas que estén atravesando un proceso de juicio, ¿no? Un proceso jurídico. Sí, totalmente. Yo algo que me gustaría retomar de los pasados episodios que lo llegué a platicar es que a mí se me hace imposible todavía en mi cabeza que tengamos que votar por este tipo de personajes. No tanto por los perfiles, que eso sí es muy idóneo, tenemos que buscar que los mejores perfiles sean los que estén, sino como tal del mismo proceso. El tema de división de poderes en la misma Constitución dice que la soberanía recae exclusivamente en el pueblo y para su ejercicio se divide en 3 poderes. Yo no veo al Poder Judicial como representativo. ¿Por qué? Porque un juez, por ejemplo, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, pues no me va a representar si yo no llevo un juicio administrativo por algún tema de impuestos, por ejemplo, o algún tema de algún requerimiento de la Secretaría de Finanzas, de Hacienda, lo que sea, pues nunca me va a representar. Y también si a mí me están señalando de algo contradictorio a la ley, pues no me va a representar, va a representar a la ley. Entonces a mí se me ha hecho muy complejo querer participar en esta elección. Todavía no sé si voy a participar o no, en serio. Estamos a nada, estamos a menos de una semana. Claro, sí. Y todavía no sé si voy a ir a votar o no. La verdad sí me cuesta mucho trabajo ese tipo de temas.
Otro punto, y si quieres con eso empezamos ya a hablar de los puntos a favor y en contra de ir a votar y estas herramientas, que comentaba un politólogo que la verdad admiro mucho, que es Jesús Silva Gerso, que comenta, es que si nosotros vamos a votar, me gustó mucho el argumento que decía, si nosotros vamos a votar, después va a ser un poco difícil que podamos cambiar las reglas de juego para fortalecer las instituciones, porque vamos a estar validando y legitimando a las personas que ocupen ese cargo con la misma participación. No nada más por ir a votar, por ejemplo, y voy a decir, hay personajes impresentables como Lenia Batres, por ejemplo, que va para ser ministra de la Suprema Corte, y por ejemplo, ella probablemente quede por las encuestas que hay. ¿Y de qué manera nosotros vamos a modificar las cosas para que, aunque esté ella, se fortalezca el Poder Judicial y el acceso a la justicia y la procuración y la impartición, sobre todo, que es lo que le corresponde a jueces y juezas, si nosotros legitimamos que ella esté ahí? Uh-huh. Es algo que a mí me gustó mucho ese argumento, no lo había escuchado, lo escuché apenas, me parece que fue el 22 de mayo que tuvo una entrevista y todo. Me gustó mucho ese punto de vista, no sé cómo lo ves y después ya pasamos a estos puntos a favor y en contra. Yo creo que el primer punto sería más bien no es en lo que te representen, sino en la forma en la que ellos toman a favor de quién, ¿no? Por ejemplo, un juez que apoyó ciertos proyectos inmobiliarias, jueces que apoyaron ciertos proyectos incluso de deforestación para las inmobiliarias, los intereses que traen y a favor de quién han quedado, creo que es a lo que podemos o a lo que pesaría más en los candidatos de cualquier punto. No es lo mismo un juez o un juzgador en este caso que, no sé, que haya apoyado los intereses de un canal, a otro que haya apoyado los intereses de una comunidad indígena que estaba en medio de un proceso legal en contra de X empresa. Entonces creo que es lo que directamente afecta, porque a final de cuentas ellos son los que toman la decisión de a quién favorecen, y creo que ese es el trabajo en el que se debe de enfocar ahorita a partir de estas elecciones, y los candidatos que deben de quedar no es tanto a la forma, sino el fondo del trabajo que van a hacer y a quién obedece realmente, pues en este caso, la ley, ¿no? Sí, y es que lo que a mí se me complica un poco también es que, por ejemplo, voy a hablar de un punto a favor, que la verdad es lo que me ha hecho, yo creo que es el punto más fuerte, que desde mi punto de vista digo, pues a lo mejor sí voy a votar. Hay perfiles muy idóneos, hay perfiles que tienen 11, 15, 20 años de carrera judicial, son magistrados y magistradas actualmente, han tenido buena relación en cuanto a la impartición de justicia, sus labores están intachables, etcétera. Probablemente, como no están apoyados por el oficialismo, sea difícil que lleguen. Entonces, un punto a favor de ir a votar es, pues tú ve a votar para que en lugar de que 10 jueces y juezas, por ejemplo, lleguen al oficialismo, pues a lo mejor lleguen 7 y esos otros 3 vengan de estos perfiles idóneos de impartición de justicia. Entonces, eso es el argumento más importante a favor. Todavía no me convence para decir ya con certeza si voy a ir a votar o no. Pues es que yo creo que claramente lo hay, el oficialismo está interviniendo en estas elecciones definitivamente, pero pues son personas que ya estaban en el Poder Judicial antes de que entrara este nuevo gobierno. Entonces, habría que ver cuál es su carrera, qué hicieron y por qué de repente pues ya están mucho con el favor de Morena, porque al final de cuentas no son personas que tienen 6 años en el puesto, ¿no? Son personas que llevan 10, 15, 20, 30, como lo acabas de decir. Entonces, primero, ¿por qué hay intereses políticos en ese poder? No debería de haber, porque realmente no obedece. ¿Por qué? Pues por lo mismo, por el fondo, porque resuelven a favor de tal partido, de tal grupo económico, de tal grupo político. Y ese es el grave error, y yo creo que quiero ser bondadoso con Morena. Creo que en el fondo fue lo que estaba buscando Andrés Manuel, que era eso, regresar, que los juzgadores estuvieran a favor pues de los problemas sociales y que dieran el lugar, pero está tan tergiversado el poder y todas los mecanismos que pues al final de cuentas terminan obedeciendo y cumpliendo favores. Sí. Cumpliendo favores lo repito, a tal empresario, cumpliendo favores a tal político, porque pues voy a lo mismo. Yo creo que de la buena forma querían, y ese es el mensaje de las elecciones, pero estamos muy lejos también del mensaje con la realidad. Sí. Estamos muy lejos porque por lo mismo ellos
un juez es el que... Ahí es donde yo veo el problema, y no tanto de la elección, sino de la forma. Porque a final de cuentas, los que aprueban, que es el legislativo, las leyes por las cuales los jueces o el juzgador trabaja, pueden favorecer al mismo juzgador, y el juzgador puede favorecer a la misma persona que establece la ley, y entonces es un juego de nunca acabar y de que ellos mismos se protegen a sí mismos. Eso sí ha pasado, y aquí en México sí muy seguido, han habido sí. ejemplos así. Entonces ahorita nos platicas uno. Creo que a favor, y ese es mi punto más a favor, es ese vamos a ver, que realmente nuestra decisión de por ir a votar no es algo que, digo, en conjunto pues el mensaje es grande, pero individualmente no es algo que te afecte directamente tu vida diaria, ¿no? Sí. Y yo creo que sería el ir a votar para ver si de verdad va a pasar algo que favorezca a la gente, o va a seguir siendo exactamente lo mismo, pero con un gasto enorme de elecciones. Sí, el tema del gasto es También fuerte. está muy cañón. Sí, y yo creo que va a estar complejo porque les dieron demasiado dinero, muchísimo más que en otras elecciones, sí. y aún así no se pudieron cubrir el número de casillas como Claro. antes. O sea, son menos casillas, menos funcionarios y funcionarias, por la dificultad también de conseguir funcionarios y funcionarias. Sí. Y es algo nuevo, o sea, Sí. es algo nuevo que se está haciendo en México, y yo creo que en el mundo también, de los primeros ejercicios que son de ese tipo. Sí, porque pues nada más se habían ido a elección en Bolivia, en Estados Unidos a nivel local algunos jueces y juezas. Por ejemplo, yo estaba leyendo que la jueza que sentenció a García Luna hace unos días y a su pareja, ella fue electa, pero previo a la elección ella fue elegida de manera similar a la que se elegía en México, a través del Congreso y dependiendo del perfil idóneo, etcétera. Entonces, a lo mejor yo algo que disfruto mucho de este espacio que tenemos en este podcast es que, por ejemplo, tú comentas esta buena fe, y desde mi punto de vista López Obrador tenía un capricho de decir, vamos a decir quién es el poder y el presidencialismo exacerbado que existe en este país, por ejemplo. Entonces, claro. Algo que a mí sí me hubiera hecho muy interesante y no lo había pensado hasta que estas personas, que unas eran del oficialismo, otras eran opositoras, y llegaron a esa conclusión de decir, pues a lo mejor un ejercicio de refrendo podría haber servido más, pero mantener a las personas que ahorita están en el Poder Judicial. Okay. Entonces dije, pues a lo mejor sí, como dices, ya no podemos revertir la ley, ya está en la Constitución. Sí, la misma Viri Ríos dice, a ver, está en la misma Constitución. Sí. Yo no comulgo con algunas cosas de Viri, pero en eso tiene razón. ¿Qué vamos a hacer el día siguiente? Después de que pase el 1 de junio, ¿qué va a suceder? Y cómo como ciudadanía vamos a buscar que la justicia sea impartida de manera adecuada. Por lo menos mejorar. Otro argumento que yo platicaba o leía sobre todo a favor es que muchas veces nosotros decimos no salgas a votar, y aunque haya muy buenas justificaciones para no ir a votar, somos muy apáticos y apáticas. Y lo que platicábamos hace unos momentos, justamente como en los preparativos iniciales de este episodio, en un país como México, donde la participación más alta ronda por el 65% en la historia de las elecciones libres, si le llamamos así, con la creación del IFE, etcétera, etcétera, después INE, cómo el llamar a votar podría desmotivar a la gente para que en las elecciones del 2027, del 2030, etcétera, quiera salir a participar. Entonces es algo que yo también digo, chale, o sea, si la oposición hubiera dicho no salgan a votar, pues estaría dando... pues ahora sí que le saldría el tiro por la culata, por decirlo así, porque pues qué va a pasar en el 2027 cuando vayan a pedir el voto. Y no va a salir a votar. Puede haber esa desmotivación. Sí, definitivamente. Yo creo que más bien podría crecer el voto. Creo que el recurso que está teniendo inyectado directamente los grupos más vulnerables van a servir en el futuro, en las siguientes elecciones, no tanto como lo dicen de repente que es para comprar el voto de los pobres, no, más bien para que la persona tenga al menos internet para saber qué está pasando, sí. ¿No? Que su grupo de familia, que es abuela, abuelo, papá, mamá, 2 hijos, uno mayor de edad en la universidad, que al menos tengan el acceso de esa familia, a lo mejor 3 tienen un ingreso por apoyo del gobierno,
pues para tener un celular, para tener internet, para comer un poco mejor, para que le vaya un poco mejor en la escuela. Y creo que voy a lo mismo, este gobierno creo que hizo muchas cosas desde mi perspectiva por buena fe, pero la realidad nos supera, la pobreza nos supera más todavía, y creo y que por ejemplo este tipo de programas sociales ayudarán en el futuro. En parte se puede ver, te digo, como de que votan por comprar, para seguir teniendo su beca, pero yo creo más bien que nadie había volteado a ver como tal al grupo vulnerable y decirle, oye, pues ¿no? Es el lema ese famoso del pescado y de que les enseñes a pescar, pues se me hace una barbarie compararlo con los problemas que se me hace reduccionista, incluso compararlo con los problemas sociales, porque realmente pues esa gente no tiene ni, si seguimos con esa misma analogía, pues no tiene ni dónde pescar, ¿no? Sí, entonces creo, para cerrar esto, creo que estos cambios, no sé si sean positivos o negativos, pero al menos la gente se está haciendo más partícipe en lo que está pasando dentro de su gobierno. Y que la respuesta sea si de verdad va a ser válido, no lo sé. Yo quiero creer que sí, aunque en el fondo soy muy sincero, que con lo que he visto no. O sea, realmente no, porque se ha visto, no nada más en estas elecciones, en todas, ¿no? Realmente el impacto directo para el desarrollo de la población, que ese es el trabajo de un gobierno, y cada episodio lo digo acá, pues esa es la última preocupación. Sí. De este y de los gobiernos anteriores. Sí, ¿no? Y yo creo que justamente quién va a defender esos derechos adquiridos, que pues va a ser desde el ámbito de la justicia, va a ser algo crucial para que las y los juzgadores tengan que hacer bien las cosas, claro, si es que pretenden ganar la siguiente elección, si es que hay más elecciones. Pero, por ejemplo, ahí también el buscar el bien y sobre todo la defensa de la Constitución en el caso de los ministros y ministras, etcétera, viene cargado con estos intereses que tú decías al principio de la gente que los estuvo apoyando. Claro. Entonces, a lo mejor hay ciudadanía que genuinamente dice, yo sí sé por quién voy a votar, sí, para ministro, para ministra, para magistraturas, etcétera, pero tienes a grupos tanto fácticos como partidistas, en los cuales dicen voy a apoyar a tal persona que está corrompida, y de hecho una organización que estuvo sonando mucho estas últimas semanas que investigó que hay nexos de candidaturas con el crimen organizado. Sí. Y eso también lo hemos visto en elecciones pasadas, claro, para ayuntamientos, para diputaciones, sí, son sus para padrinos, gubernaturas. Y que pase también el Poder Judicial, pero aquí lo más preocupante es que van a impartir justicia a ellos, claro, y ellas. ¿Cómo vamos a frenar eso? Yo insisto mucho en que ¿qué vamos a hacer el día después? Sí. ¿De qué manera nos vamos a organizar tanto para defender si es que resultó bien esta elección, como para decir aquí está totalmente mal, es un fracaso, y de qué manera lo vamos a solventar? ¿Y de qué forma tenemos también para protegernos? Sí. Yo consideraría que son las próximas elecciones, pues a la presidencia y a todos los cargos legislativos. Sería la forma de decir, a ver, esto no funcionó, porque podría ser incluso, pues como dices, que le salga el tiro por la culata al oficialismo y sea su último sexenio. Sí, también que se crean nuevas. Sería también algo muy ideal que en vez de que regresara otra vez el poder a los partidos de antes, se crearan nuevas fuerzas políticas, se abriera el espacio a los jóvenes también. Sí. Eso también sería un movimiento interesante a partir de la caída de un partido. Que a final de cuentas, y voy a lo que digo todo el tiempo, trato de decir, que ese es el movimiento que sería más sano para la población. No dejar a alguien fijo 12, 15, 20, 30, 36 años, ¿no? Al contrario, ¿no? Buscar mover siempre las fuerzas políticas, porque pues si dejamos que el trabajo lo hagan allá arriba, pues y nosotros nada más nos dedicamos a votar, pues sí, híjole, difícilmente nos va a alcanzar. Sí. Y el grado de que los apoyos, por ejemplo, sociales, pues se pueden llegar hasta ver como limosnas. Sí, eso es muy triste, sí. Y es muy triste que sea así. Pues es algo que pertenece a la gente y se ve incluso como limosna. Sí, no, totalmente, y que lo usen para fines electorales, pues todavía es un poquito más duro y difícil, sí, y feo, porque justamente dices, si ya lo estaban viendo desde un aspecto muy peyorativo, ahora todavía más, cuando pues, al final
son recursos que vienen de los mismos impuestos que pagan personas, que son derechos adquiridos para las personas con más escasos recursos, Sí. y que se busca tener esta movilidad social de una manera más dinámica. Sí. Entonces, yo creo que algo que tocas adicional a eso es el tema de los jóvenes. Yo aquí sí voy a aplicar la de Lolita Cortés de pedir una cámara para decir, si usted es joven, cheque las edades, no vote por Lenia Batres, por favor. Aquí lo estoy diciendo de manera abierta, no solamente porque me caiga mal, sino por lo que ha demostrado como ministra. Sí. Desde mi punto de vista, creo que sí ha sido aberrante, yo hay lo muchos podría mejores decir. candidatos. Y hay muchísimas más mejores candidaturas. Perfiles. Y hay, de hecho, jóvenes que tienen ya experiencia de más de 7, 10 años en el Poder Judicial, que son candidatos y candidatas. Hay una persona algunos que a lo mejor... no me acuerdo del número, pero que tiene 11 años trabajando en el Poder Judicial, tiene 33 años, está preparado, ya ha estado en los juzgados de distrito, etcétera, y es candidato a juez. Entonces yo creo que esos perfiles jóvenes, frescos, como dices, que tienen otras ideas, claro, al final de cuentas, creo que podrían hacer que se renueve el Poder Judicial desde esta buena fe que comentas, que a lo mejor alguna que otra legisladora y legislador pues sí tuvo en cuenta al momento de votar a favor de esta elección. Sí, y yo creo, es que sí está muy difícil saber en estas elecciones con qué objetivo va a ir a votar la gente y qué gente va a ir a votar. Van a ir a votar grupos de choque de los partidos, van a ir a votar grupos sindicalistas de los partidos también que tienen, o ni van a ir a votar, va a ir a votar la población en general, que no tiene nada que ver con ninguno de los anteriores, o no va a ir a votar. Entonces, sí es un fenómeno definitivamente esta elección. Sí. Y yo, por ejemplo, un punto muy negativo que sí le veo a la elección es la convocatoria, y cómo lo están manejando para ir a votar. No es una convocatoria normal de elecciones, digo, porque no es partidista, porque creo que sería la primera, pero sí está muy mal trabajado la información para que vieras a lo mejor quién es el candidato que más te conviene, y a lo mejor, ¿por qué no? Porque pues es su trabajo, exhibir a quién ha favorecido sus decisiones, quiénes han sido los favorecidos. Por ejemplo, no sé, algún juez como este juez que en un caso de una niña que sufrió violencia, que nada más porque no tenía 4 años, creo 5 años la niña, y porque no supo decir su nombre completo, pues le dio el favor a su perpetrador. Y está, creo, de hecho, en las elecciones, no sé para qué puesto. Entonces, yo creo que sería esa la chamba, y es lo que debieron haber trabajado, no tanto explicar, creo que sí, pero debió haber sido trabajado primero que el INE expusiera, no Viri Ríos, que el mismo gobierno expusiera, a ver, esto es lo que ha decidido este candidato. ¿Quieres entrarle? Voy a poner públicamente qué es lo que hiciste y a quién favoreciste. Eso debió haber sido, y se me hace de los puntos más negativos, porque nos mantiene con un velo enfrente de los ojos, no nos permite ver bien como población en general qué va a votar y al rato a quién le va a dar. Por ejemplo, me imagino un caso, creo que no sé si en Yucatán o en Campeche, ya sabes, la gentrificación de la playa, el despojo de las playas públicas, la gente sale a votar, elige a su juez, y al rato el juez le da el favor al grupo empresarial y se quedan sin playa, ¿no? Creo que eso también va a pasar en algún momento. Vamos a, como los candidatos de los ejecutivos y del legislativo, que proponen, y al fin, a la mera hora, pues solo todos salen decepcionados. Sí, no, y de hecho, como comentas, hubo esta falta de información de cuántos candidatos y candidatas son las que tenemos que elegir. Por ejemplo, hay un candidato a ministro que pone Viri Ríos al último en su herramienta. Uh-huh. Esta herramienta que andamos ya como mencionando mucho, es una herramienta muy sencilla, está en su página de internet, aquí haciéndole promoción, viriríos.com. La verdad está interesante, como dice Alexis, es un enfoque más de quién es más progresista, menos. Ahí ella pone la descripción de por qué lo puso en ese lugar. Yo concuerdo con unas, con otras no, lo estaba también platicando. Lo ideal es que con esa herramienta conozcamos más, porque como dices, es un poquito complicado saber quiénes eran las personas que van a aparecer en la boleta. Pero, por ejemplo, hay un candidato con el que sí concuerdo con Viri de ponerlo hasta abajo, en el que tuvo en sus manos el poder cerrar bares y antros donde había trata de personas,
y decidió no cerrarlos, aunque tenía evidencia contundente por parte de la Fiscalía y por parte de víctimas, y no lo hizo, y es candidato a ministro de la Suprema Corte. Entonces, algo bien, bien importante que debemos considerar es que a lo mejor el orden no vamos a estar a favor con esta herramienta. En esta herramienta de virirrios.com se abre un Excel, dependiendo de quién es candidato a ministro, candidata a ministra, está por sexo, magistraturas, jueces y juezas de distrito. Y entonces Viri Ríos a este personaje pues, lo pone en último lugar, y desde mi punto de vista está bien. Hay otro candidato a ministro que ella lo pone en el primer lugar. Yo ahí no concuerdo que esté en primer lugar. Tiene buen currículum, pero está muy a favor del oficialismo. Él lo ha dicho abiertamente que está a favor del oficialismo, a pesar de tener buen currículum. Yo lo pondría más abajo, pero de eso se trata, que podamos nosotros y nosotras buscar este tipo de mecanismos para conocer un poco más a la gente y dependiendo de nuestro criterio y de nuestros sesgos incluso, pues saber a quiénes podríamos elegir si es que queremos ir a votar. Y algo que tú decías que es bien, bien importante, que cómo se han manejado las candidaturas. Incluso nosotros vemos las bardas que han pintado de votar por las elecciones y son de color de un partido político, de color guinda, por ejemplo. Han puesto hasta los logos. Hasta los logos. Han puesto hasta los logos de algunos de los candidatos en pequeñito, muy, muy chiquito. No puede ser. Han puesto Morena, el PAN, el Partido Verde, el PT. Se supone que eso no lo pueden hacer. Pero ese es otro punto negativo que veo de estas elecciones, que están totalmente politizadas. Sí. Están utilizando los partidos esta elección para tirarse entre ellos, para ver pues quién es el que tiene más pantalones. Entonces también se me hace un terrible error que el INE y que el mismo Poder Judicial haya permitido que así se manejaran las elecciones. Debieron de ser definitivamente de exposición para una mejor elección del candidato. Pero pues de entrada a nadie le conviene que lo expongan a ese nivel. No, y además yo creo que está bien politizar, pero no cuando es politiquería. Cuando es politiquería ya se hace un desastre total. Y pero politizar a la ciudadanía, no politizar un poder. Justo. Sí, eso sí. Está muy cañón. Para eso existen el legislativo. Y lo acabas de mencionar. O sea, el tercer poder no tendría por qué inmiscuir directamente con los partidos. Y sin embargo, está desde hace años elegido directamente, ¿no? Por ejemplo, Lenia Batres, un dedazo totalmente a Andrés Manuel. Incluso, y es terrible que haya sido así, independientemente de que yo esté a favor o no de Andrés Manuel. Sí, no, y de hecho, por ejemplo, la elección de Lenia Batres es de las más complejas porque se buscó con base en el proceso que se hacía para selección de ministros y ministras, no lo aprueba la mayoría del Senado, se busca una segunda terna, no lo aprueba y entonces ya se hace por dedazo por parte del presidente. Creo que a mí lo que me gustó es que se pudo evidenciar eso, es a lo que voy, que a lo mejor estas elecciones, y por lo cual a veces me convence más lo que dice Silva Herzog, a lo mejor en estas elecciones no tendríamos que ir a votar porque justamente mostramos y demostramos la politiquería que se está haciendo, los actos autoritarios, los dedazos que existen. Y un ejemplo es esto de Lenia Batres. A lo mejor si las y los legisladores, en este caso en el Senado, hubieran votado a favor de ella desde la primera terna, ella estaría ahorita intocable, porque la hubieran legitimado. Sí. Entonces, ahí es donde yo digo, a lo mejor sí, no salir a votar es buena opción. Lo que a mí me preocupa es no salir a votar y que de repente la misma oposición y el oficialismo quieran culpar al INE. Y, por ejemplo, el INE ha cometido muchos errores, pero ¿qué otro organismo en el que la ciudadanía puede confiar para otras elecciones se le puede dar? Ahí es donde a mí también me cuesta mucho trabajo decir que por culpa del INE todo va a salir mal. Yo creo que sí va a tener errores. Hay errores muy fuertes por parte del INE que también debemos mejorar, pero no por eso darle la espalda. Y entonces es ahí donde sí me gustaría mucho saber qué va a pasar el día siguiente. Es lo más importante del mundo. Porque si, por ejemplo, la menor cantidad de población, usando el argumento de Silva Herzog, la menor población es la que vota, no se legitiman ciertos lugares, sobre todo de los ministros y ministras. Pero la oposición está igual de rota y solamente está viendo temas de politiquería, pues no va a servir de nada este acto de resistencia, si le queremos llamar así. Simplemente lo que vamos a hacer es que personas impresentables lleguen al poder. Claro.
Y volvemos, y también del otro lado, si queremos ir a votar y que la mayor cantidad de personas salgan a votar, legitimamos a las personas que están ahí y que muchos de esos perfiles vale la pena que estén ocupando esos cargos, pero por otro lado, si el oficialismo lo usa para pedir favores a quienes quedaron electos y electas, pues se va a destruir el Poder Judicial. Claro. Entonces sí es un poquito complejo. Y es complejo desde la forma que dice, dentro del politólogo que mencionas. Creo yo que el siguiente paso sería ahora como población exigir mecanismos de evaluación para las autoridades y darles un tiempo que a lo mejor, a ver, si en vez de 12 años que va a estar en el poder, a los 6 años se evalúa desde mecanismos ciudadanos si de verdad lo que has hecho ha funcionado. Claramente ningún poder, ningún partido lo ha propuesto. A lo mejor el hombre de paja que hizo Andrés Manuel con sus elecciones para su revocación de mandato, podría ser una forma para todos los puestos, al menos de alto impacto en el poder, en los 3 poderes, de una evaluación, un mecanismo ciudadano. Yo sé que no existe, al menos, y no lo haría, pero podría ser el siguiente paso. Y a lo mejor este ejercicio de elecciones sería una práctica para poder, que si puedes ir a votar cada año, reduciendo el costo del INE, porque claramente ya hay mecanismos tecnológicos para hacer unas elecciones desde un blockchain cerrado para elegir y que no sea manipulado por absolutamente nadie. Los hay y son más baratos que poner papeles y casillas en todo el país. ¿Por qué no poder elegir y votar cada año a ver si está haciendo bien el encargado de tal sección del poder su trabajo, ¿no? Y estar atento de lo que están haciendo y evaluarlos cada año? Ese sería a lo mejor otro siguiente paso, que sería proponer desde la ciudadanía para que así de verdad pues hagan su trabajo, nada más. Vayan y se les pague bien a un cargo público, porque son gente preparada, porque es gente que estudia bastante, ¿no? Por ejemplo, los puestos, independientemente de que haya unos más ladrones que otros, pues al final de cuentas es gente que le ha macheteado. Entonces hay que respetar también el profesionalismo de esas personas, pero hay que evaluarlos y hay que ver qué están haciendo. Y si hay que votar cada año, votamos cada año. Pero mientras sigamos también con estos mecanismos ya viejitos de ir a votar incluso con el papelito en la elección y doblar, híjole, pues sí se complica mucho el manejo el manejo de la democracia en sí como palabra fuerte en México, porque nos da un sesgo enorme. La gente que está enferma y no puede salir a votar, los viejitos que ya no pueden caminar, ¿no? Y por más que hagan mecanismos para que se acerquen la casilla, realmente no hay una democracia pues en su más grado puro, ¿no? en un grado más puro. Y creo que ese sería el siguiente paso de una ciudadanía, a lo mejor. Sí, lo que a mí un poquito me cuesta trabajo es que este tipo de elecciones, o sea, lo ideal es que nosotros y nosotras como ciudadanía podamos evaluar a las personas que nos gobiernan. Evaluar y quitar, no nada más evaluar, también, ¿no? Un ejemplo claro que yo digo, por ejemplo, la revocación del mandato, que lo platicábamos, pues a lo mejor si la mayoría hubiera votado porque se fuera el presidente, pues qué hubiera pasado, y ahí hubiéramos mostrado la situación. Si la mayoría votara a favor por él, pero fuera vinculatorio porque no se llegó al porcentaje, pues también, o sea, como esa parte en la que uno reacciona y uno se puede legitimar más. En Baja California, por ejemplo, ahorita que Marina del Pilar tiene un rollo que hasta armar una carnita asada para poderla destituir, lo que tú quieras. ¿Qué pasa con ese proceso de revocación de mandato? Pues a lo mejor podría funcionar si una mayoría eligiera que se cambiara el gobernante. Entonces, como lo comentamos, creo que estos ejercicios de refrendar las acciones y omisiones que hacen las y los gobernantes. Útiles, ¿no crees? Súper sí, pero lo que a mí me cuesta trabajo es que todo sea a través de elecciones, y no porque esté en contra de la democracia, al contrario, yo estoy completamente a favor de que todo sea más democrático, más libre, más abierto, más cercano a la ciudadanía, que realmente la ciudadanía sepa por quién está votando y no nada más lo vea como una hoja de papel. Ciudadanía informada. Pero en un país en el que, insisto, y lo decía hace poco, más o menos el 65% de la población, de la población que puede votar, ha sido la que ha salido a votar en las mayores elecciones. Creo que tenemos que trabajar mucho desde el aspecto cívico y la responsabilidad que lleva el tener como derecho ciudadano un voto. Claro. Porque al final
podemos decidir el futuro de este país, desde lo local y hasta a nivel nacional. Entonces, yo sí estoy a favor de que se les busque, pues ahora sí que buscar las cosas buenas y malas de cada gobernante. No sé si ahorita por el método de votación sería el idóneo, porque volvemos a lo mismo. No sé cuántas personas vayan a votar en esta elección, probablemente no va a ser tan alto. No creo. ¿Qué consideras? ¿Un 40%? Pues hasta podemos hacer una quiniela. Hay que hacer nuestra quiniela. No, pero yo creería que un 20 y tantos %, menos de 30, porque yo le estoy poniendo alto, porque va a haber muchos poderes fácticos que van a buscar apoyar a ciertas candidaturas. Claro. De todos lados, no nada más del oficialismo. A lo mejor el oficialismo se va a ver más, pero no solamente de ellos. Sí, va a haber todos. Diferentes sectores. Sí. Pues a ver qué pasa y quién sale a votar. Eso va a ser lo interesante. Y luego también yo tenía una duda que quería preguntarte. Si no se llega a un cierto padrón electoral, ¿qué pasa? Por ejemplo, aún así las elecciones siguen. Sí. O sea, aunque vote un 10-15%. Sí. Eso también es preocupante. Claro. Pues, porque representaría un pequeño grupo al resto de la mayoría del padrón. Claro, y ahí es lo que suena un poquito complicado y frustrante, porque en este tipo de elecciones que no son, que no requieren de un porcentaje mínimo para ser vinculatorios, como lo era lo del enjuiciar a expresidentes, como es de decidir a gobernantes, etcétera, funcionarios, funcionarias, con que una persona vaya a votar, con eso vota por Lenia Batres. Vuelvo a lo mismo, perdón que esté haciendo esta campaña tan directa contra ella, pero que vayan a votar por Lenia Batres, ya quedaría ella como ministra. Okay. Si ella va a votar por ella nada más, y es la única casilla, ella quedaría en ese cargo. Aquí lo que se disputa es el tema 1 de legitimidad, 2 de participación, sobre todo de las personas que vayan a votar libres, comparado con aquellas personas que vayan a votar por cierto interés personal, claro, o de una población ya lleven mínima. Su acordeón. Sí, y ese es otro tema del acordeón. ¿Tú cómo ves todo el rollo de los acordeones? Sacaron hoy, perdón que te interrumpa, sacaron hoy en Reforma, me parece, o en el norte, que incluso hasta el gobernador Samuel García está buscando dar su acordeón. Dar acordeones. Híjole, pues complicado, mal, de entrada mal, pero pues sí va a ser una herramienta que se utilice bastante en esas elecciones definitivamente, porque te digo, el acceso a la información y luego las ganas de informarse, pues son mínimas, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver, creo que ahorita estaba pensando, si de verdad hubo un grupo o una mayoría, que ahorita por ejemplo tiene la presidenta, de aceptación o del partido de Morena, si de verdad la base política o electoral de Morena es tan grande, vamos a ver si se ve reflejada en estas elecciones judiciales. Si esa misma base política toda va a votar, pues entonces creo que crecería el número de votantes en la elección. Si mucha gente de ahí de plano no va a votar porque ya se decepcionaron del mismo partido. De entrada, yo creo que la oposición, pues en su mayoría no va a ir a votar. En su mayoría no va a ir a votar, más los que tengan intereses directos. Yo vi apenas unos conocidos que tengo en otro estado. Uno de mis conocidos trabaja en un municipio de este estado, y ahorita estaba en contra de las elecciones. Pero ¿qué tal cuando fueron las elecciones en donde él quedó para que ahorita esté trabajando en el municipio, ¿no? Pues fue el más participativo. Y de otra forma, otra persona que trabaja en el mismo municipio, pero ella como tal no está trabajando directamente en el municipio, si es abogada, ahorita parece ser, yo creo que quedó acomodado o va a trabajar con algún candidato, y ahorita, a pesar de que ella es anti 4T, ahorita es la que más promueve el voto, ¿no? Entonces, pues ¿por qué está? Pues porque el otro cuate ahorita no tiene intereses directos con el Poder Judicial, pues la otra persona, pues sí los tiene, y los dos son anti 4T, y el anterior cuate te digo. Entonces, eso es lo que está movilizando principalmente a las elecciones de personas que tengan intereses directamente, independientemente de que seas de Morena o seas de cualquier partido. Si tú tienes un interés directo o te van a dar trabajo en el Poder Judicial, pues vas a promoverlo, definitivamente. Y fíjate que eso es parte de la democracia. Claro, o sea, efectivamente. A mí eso se me hace válido. Pues sí, no es malo. Lo malo es que cuando ya no te toca, ya estés, que no sé qué, no vayan a votar, porque así nos dijo. Y le dije, oye, compadre, pues si tú te tocó también, te está tocando ahorita tomar parte y tomar parte del recurso.
en este momento, pues ¿por qué no vas a ir a votar, no? Y ahí es cuando yo lo veo negativo, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pues es parte de, a final de cuentas también todo este sistema, pues es un sistema de trabajo también para la gente. Sí. Mucha gente trabaja en el gobierno, trabajan en todo lo de deriva de un número muy grande, ¿no? Sí. No, y creo que también, aparte de intereses personales, que eso también motiva a votar o no votar, es completamente legítimo. Pero, por ejemplo, si no quieren ir a votar en esta elección, que mínimo sea con argumentos, claro. No nada más decir, como no me va a tocar nada, entonces no, al menos buscarle un poco más de carnita, lo que yo decía, ok, si yo no voy a ir a votar, y lo digo personalmente, si voy a ir a votar, voy a estar vigilando, así como lo he hecho con gobernantes que ahorita están en el Poder Ejecutivo y Legislativo, a nivel local y federal. También lo haría yo con las juezas, jueces, magistraturas, ministros y ministras. Estaría vigilando como ciudadano. A lo mejor no voy a hacer tantos cambios porque no tengo acceso a ejercer demasiado poder, pero al menos como ciudadano, pues voy a intentar hacer lo mejor posible porque nosotras y nosotros estemos bien, porque estén impartiendo justicia. Si no voy a votar, pues sí, yo diría, ok, no voy a votar, pero yo al día siguiente voy a ver de qué manera vamos a modificar las cosas, de manera grupal, cómo vamos a empezar a hablar del tema, cómo vamos a empezar a vigilar a las personas que ocupan esos cargos para cambiar la forma de elegirles, por ejemplo, si es que llegan muchos impresentables. Es como pensar eso y como lo hemos platicado en muchos episodios, hacer ciudadanía, hacer mucha ciudadanía, apapacharnos, escucharnos sobre todo. A veces es cansado, a veces es difícil para algunas personas, pero al final es algo que necesitamos para mejorar las condiciones. Definitivamente estamos muy de acuerdo en eso. Necesitamos ser más activos políticamente y socialmente. No hay otra para mejorar este país. No hay otra. Totalmente. Pues no sé si tengas algo más para cerrar este episodio, si quieres tú llamar a que vayan a votar, llamar a que no vayan a votar, etcétera. Yo no, más que nada de llamar que vayan a votar, yo quiero hacer la reflexión de la participación y de la palabra democracia. De que si de verdad creemos y nos creemos demócratas, pues lo demostremos a partir de este ejercicio, que repito, espero yo que no sea el fin de México y del país, como algunos también nos los pintan. Creo que más que nada es un ejercicio, lo veo como un ejercicio democrático, así como también fue votar para que Andrés Manuel dejara de ser presidente. Creo que más que nada es hacer el ejercicio de ir a votar, hacer el esfuerzo de ir a votar y ir a votar la mayoría de veces que se puedan, informado, y también en comunidad, informado más que con los medios, informándose y hablando en la casa, con los vecinos, con los amigos. Eso construye un sistema más fuerte cada vez. Y también pues, ir poco a poco buscando cómo participar, como desde cualquier lugar de la ciudadanía, cómo participar para construir. Ese es mi mensaje, independientemente de ir a votar o no. Yo sí voy a ir a votar. Yo también ya tengo igual, casi por terminado a quien voy a votar. Entonces, pues ese es mi mensaje para todos, y pues que sigamos participando activamente en estas mesas de conversación. Perfecto. Eso es lo principal. Y tú, para cerrar este capítulo de las elecciones al Poder Judicial. Sí, no, pues yo también no voy a llamar a votar ni a no votar. Creo que en una democracia es válido, siempre y cuando busquemos el bien común. Eso. Busquemos desde el ámbito más humano el buscar las cosas que se hagan mejor, que las y los gobernantes tomen mejores decisiones y sobre todo que podamos en conjunto vigilar a las personas. Yo probablemente no vaya a votar, hay una pequeña esperanza de ir a votar. A vigilar también, ¿no? Sería interesante ver cómo está pasando. Yo no me pude registrar oficialmente como observador, pero a lo mejor como ciudadano, sin entrar a las casillas ni nada, podría hacer ese ejercicio. Y por ejemplo, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos vigilar unas buenas elecciones? ¿Qué a lo mejor consejos nos darías? Sí, ¿qué punto tan bueno tocas? Justamente creo que para cerrar es con broche de oro. En esta elección no se van a contar los votos en las casillas, sino hasta los consejos distritales, etcétera. Pero sí van a contar el número de votos válidos. Y en las sábanas que ponen al finalizar,
la ciudadanía vamos a saber cuántas personas votaron. Ok. Entonces creo que seguir muy de cerca tanto el registro de cómo efectivamente se están haciendo las cosas, ver si no hay incidentes, si no, pues llamar a las autoridades correspondientes. Ok. Estar vigilando las casillas que nos queden más cercanas también es válido. No podemos acercarnos tanto por las reglas operativas del INE, pero creo que al finalizar la elección, para poder nosotros dar certeza de, como ciudadanía, ver si hay observadores, Muy bien. ver lo que dicen las sábanas, tomarle foto, ahora sí que la van a tener que poner ahí. Si tenemos gente que conozcamos dentro de las mesas o como observadoras y observadores, pues pedirles que lo hagan de la mejor forma. Que no de repente digan que hay 100 votos cuando en realidad votaron 70 o viceversa. Decir que hay 70 cuando en realidad hay 120, etcétera. Entonces, creo que eso abona mucho como ciudadanía. Quienes son funcionarios y funcionarias y observadores, etcétera, mis respetos, porque es pasar todo un domingo, Sí, claro. incluyendo que muchas veces al día siguiente se va a trabajar, pues garantizando que se hagan unas elecciones transparentes. Entonces, confianza absoluta en los funcionarios y funcionarias de casilla. Muy bien. Intentar conocerles y sobre todo tomarle foto a las sábanas Muy para bien. que al momento de que suban los votos, pues realmente los de tu casilla sean los mismos de los que contabilizaron. Perfecto. O sea, tener los números cuadrados. Sí, Lo que publican contra lo que está en la sábana ese mismo día. sí. Ah, muy bien. Pues Muy bien. ahora sí que si van a ir a votar, voten por los idóneos. La verdad, Lenia Batres, si eres joven, no vayas a votar por ella. Insisto, perdón que sea tan directo con eso, desde mi punto de vista. Claro está. Pues espero que les haya gustado el episodio y pues nos vamos a ver a la próxima. Nos vemos el próximo episodio. Chao, amigos.